presente y si quiere, cierre la Muy bien, ahora. Muy bien. Muchas gracias, señor vicepresidente. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a los componentes de la mesa, amigos, muchos años de Pablo, Eva, Antonio, Fontero, Vicina, Loyola, que es una cosa. Bienvenidos y el querido presidente Pilar por acompañarnos en esta mesa. Estuvimos un día en la Agencia Andaluza de Cooperación, hace tiempo, la secretaria, la doctora Delgado y yo, donde nos recibieron maravillosamente bien, y luego invitaron a casa. Y ya cerramos esta entrevista. Tenemos interés en que la academia, pues las instituciones también tengan presencia, no siempre cooperantes, ¿no? Entonces, doña Celia José Martín, la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, es nuestra invitada de hoy, una persona que yo he preferido que la presentación, por su relación con ellos y porque ella es la que ha llevado el peso de toda esta larga conversación hasta llegar a este punto, pues quería tener la diferencia para una persona que es sumamente trabajadora, como Carmen Delgado, que sea ella la que con todo afecto presente a la Celia, así lo Celia me parece conmigo. Pero antes quería decir que esta cátedra, siempre lo digo, no es una ONG. Esta cátedra lo que hace es valorar propuestas que nos hacen a nosotros, por eso me interesa mucho que esto voy a hacer, propuestas que nos hacen a nosotros, y nosotros elegir aquellas que consideramos más interesantes para promocionarlas y potenciarlas en la medida de nuestras posibilidades. Cuando yo era muy pequeño, yo creo que no venía a conocerlo, o algo que también es de Granada. En Granada se tiene mucha devoción al hermano Leopoldo, todo el mundo habla del hermano Leopoldo. El hermano Leopoldo era un limonero, iba por ahí pidiendo dinero. Bueno, nosotros somos casi como el hermano Leopoldo. Nosotros lo que hacemos es pedir para darle a los demás. O sea que nosotros yo también pertenezco como tal a una ONG, para no mirar caso, pero no es nuestro función aquí. Nuestra función aquí es seleccionar proyectos humanitarios que claramente ayuden o bien a gente de Sevilla, como veremos en el próxima reunión, o bien a gente de África o Sudamérica, países necesitados. Esa es nuestra función. Y lo recalco siempre porque creo que esto tiene que quedar claro. Y de paso, pues, el público en general, pues aquellos que estén interesados, yo tengo con hermano Leopoldo, aquellos que estén interesados en ayudarnos, pues la puerta está abierta. Yo no voy a hacer ahora la relación de que por eso tenemos en marcha con ese momento, pero sí que sepáis que esa es nuestra función, esa es la función de la Cátedra de Cooperación Internacional. Y dicho eso, le voy a dar la palabra a la doctora Carmen Delgado, que es secretaria de la Cátedra de Cooperación Internacional, para que presente a doña Celia Rosa. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias, doctor Garrido. Excelentísimo e ilustrísimo señor vicepresidente de la Real Academia, señores académicos de número, académicos correspondientes, señora ponente, señoras y señores, que compartiréis esta sesión de la Academia con nosotros. Siempre que tengo oportunidad, agradezco públicamente a la Academia y a cuantos lo han hecho posible la creación de esta cátedra de cooperación internacional, desde la que damos voz a personas e instituciones comprometidas en reducir la desigualdad, tan evidente y tan asumida, pero que existe entre pueblos, países y continentes. Desigualdad con un común denominador: el hombre, la mujer,
la infancia, que disfruta o padece estas realidades según su lugar de nacimiento en el mundo. Nosotros, de momento, tenemos la suerte de pertenecer al etiquetado como primer mundo y estamos siendo capaces de no pervertir el concepto cooperación al desarrollo. Por ello, hemos enmarcado la misión de esta cátedra en el modelo que se conoce como cooperación técnica. Al hilo de todo lo que ha estado explicando el doctor Garrido, ¿no? Consiste en la ayuda que se entrega mediante transferencia de técnicas, de tecnología, de conocimientos, habilidades o experiencias, con el fin de apoyar el desarrollo socioeconómico de áreas geográficas específicas y en las que ponemos el foco. Con este tipo de cooperación se contribuye al desarrollo tecnológico, a la formación tan importante de las personas, de los recursos humanos, y a mejorar la capacidad de las instituciones que reciben esa ayuda, para que sean autosuficientes, para que no dependan del exterior. Pero es más, nuestro gobierno en Andalucía creó en su día y mantiene una importante área de gestión que se denomina Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Desde el año 2022, la directora de la agencia es doña Celia José Martín, que es licenciada en Derecho, en la especialidad de Derecho Público por la Universidad de Sevilla y máster oficial en Estudios Europeos por la misma universidad. Cuenta asimismo con el certificado de Estudios en Derecho Internacional Europeo y Derecho Privado Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Robert Schuman, en Estrasburgo, así como un diploma de posgrado en Proyectos y Cooperación Cultural Internacional por la Universidad de Barcelona. Es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Generales y del Cuerpo de la Gestión Administrativa desde 2001. Posee una amplia trayectoria en la administración de la Junta de Andalucía, en la que ha desarrollado tareas en el ámbito jurídico, institucional y de gestión, especialmente relacionadas con la Unión Europea y con la cooperación internacional para el desarrollo. Desde 2004 se ha encargado de las jefaturas de Servicio de Cooperación Euromediterránea y de Relaciones Institucionales y Cooperación Interregional de la Consejería de la Presidencia, para en 2018 pasar a desempeñar la coordinación general de la Secretaría General de Acción Exterior. Como decía hace un momento, es actualmente y desde 2022 la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y hoy es nuestra ponente, que seguro nos hablará e informará de proyectos y alianzas que nos enriquecerán a todos. Doña Celia tiene la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, señor vicepresidente, señor director de la cátedra, secretaria de la cátedra, excelentísimos e ilustrísimos académicos de número, académicos correspondientes, señoras y señores. Lo primero que quería hacer es agradecer con mucho entusiasmo que hayan invitado a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y como sevillana y sobrina, hermana, nuera y amiga de muchos médicos, me siento muy honrada de estar aquí presente hoy con todos ustedes en esta tarde para tratar de hablarles de qué hace Andalucía, cómo trabaja Andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Y para eso vamos a empezar comentando qué es lo que está pasando hoy en el mundo, en ese mundo tan loco que estamos viviendo hoy, que cada día nos despertamos con noticias nuevas. Lo que está pasando hoy en el mundo es que las cifras de pobreza mundial se han disparado. La pandemia, la guerra de Ucrania, el conflicto de Gaza, los desastres naturales, todas esas circunstancias, la inflación, la subida de precios en energía y en alimentación, han ocasionado que cuando estábamos viviendo 20 años, los últimos 20 años, en que las cifras de pobreza en
geoestratégicas, socioeconómicas, geopolíticas que he tratado de describirles. 340 millones de niños y de niñas y mujeres vivirán en la pobreza extrema en 2030 de mantenerse las tendencias. Y el cambio climático lo estamos viendo cada día, huracanes, terremotos, sequías, están agravando mucho más estas circunstancias. La prevalencia de la desnutrición en el mundo ha crecido hasta límites anteriores a la pandemia. La desnutrición amenaza la vida de 45 millones de niños y niñas. Hay países y áreas del planeta lógicamente más afectados, pero es muy preocupante la situación en África, Burkina Faso, Mali, territorio palestino, Sudán del Sur, que está viviendo esa guerra civil que ha desplazado a 10 millones de personas. Son 120 millones de personas hoy, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que viven desplazadas y en situación de refugio. Según UNICEF, cada año más de 5 millones de niños están amenazados. En salud, ¿cuál es la situación en salud? Estando hoy rodeada de tan ilustres pensadores y científicos. Para conocer la situación en salud es importante, y me gustaría compartir con ustedes esta diapositiva de aquí que refleja el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar de la Agenda 2030. Y me gustaría compartirlo porque la Agenda 2030, que es algo que oímos en las redes, que oímos en noticias, es una gran desconocida. Está siendo víctima la Agenda 2030 de esa desinformación de la que oímos hablar tanto, y básicamente del desconocimiento, porque la Agenda 2030, que se aprueba en 2015, que la firma en España el gobierno de Mariano Rajoy y también su majestad el rey, lo único que hace es marcarle a la humanidad unos objetivos para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. En mi opinión, la Agenda 2030 es un hito de la historia equiparable a la Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir de ahí, pues seguramente el desconocimiento y es lo que hace que exista esa desinformación sobre la Agenda 2030. En cuanto a salud, la Agenda 2030 en el año 2015 marcó unos metas dentro de ese objetivo, en particular 9 metas consensuadas a nivel de la comunidad internacional por la academia, los gobiernos, la sociedad civil. Se intentaron establecer los objetivos básicos a alcanzar en salud de aquí a 2030. Podrán ver que hay objetivos relacionados con la mortalidad materna, con la muerte de recién nacidos, con la prevención y el tratamiento, con las enfermedades infecciosas, una serie de metas que se marcó la comunidad internacional en el año 2015. Para conocer la situación del mundo en salud, partiendo de esos objetivos, es importante decir que desde entonces ha habido avances en salud relevantes. Y precisamente por tener una agenda y unos objetivos podemos darnos cuenta porque podemos medirlos. ¿Qué avances han sido importantes? La mortalidad en menores de 5 años se ha disminuido drásticamente. El SIDA se ha disminuido, las infecciones y las muertes por SIDA en un 50%. Y enfermedades tropicales han conseguido erradicarse en 47 países. Sin embargo, a día de hoy, no hay avance en mortalidad materna. 800 mujeres siguen muriendo cada día por parto o embarazo. 380 millones de personas son empujadas continuamente a la pobreza extrema por causa de los gastos de salud, que es otro de los objetivos. No se ha conseguido ampliar la cobertura sanitaria universal, y estoy segura que ustedes saben mucho de eso. La vacunación infantil ha sufrido el mayor descenso en 3 décadas. La tuberculosis, la muerte por tuberculosis y paludismo han aumentado. Es decir, el panorama en salud a día de hoy, y gracias a estos objetivos y a estas metas podemos medirlo y no es halagüeño. En este contexto,
interesar mucho conocer la opinión que en un foro científico y de expertos como este y generado por la cátedra puede sugerirse. ¿Qué opina la sociedad andaluza? Cuando llegamos al inicio de esta legislatura, en el año 2022, como se ha mencionado, una de las primeras acciones que pusimos en marcha es preguntarle a la sociedad andaluza qué opinaba de la cooperación internacional para el desarrollo, como saben también en muchas ocasiones discutida. Hicimos una encuesta social a través del Centro de Estudios Andaluces, que es el CIS de Andalucía, y que no solo hace encuestas electorales, sino también de la realidad social. Y obtuvimos unos resultados fruto de esa encuesta amplia importantes. El 82% de las personas encuestadas consideran que el pueblo andaluz es bastante o muy solidario. Y lo que es más importante, el 94% de los andaluces y andaluzas encuestadas considera que se debe cooperar entre países. Casi el 70% considera que se debe cooperar incluso a pesar del coste económico. La mitad de los encuestados consideró que el trabajo que realizan las entidades de cooperación internacional para el desarrollo es bueno o muy bueno, pero también hay una gran parte de la sociedad que lo desconoce como política pública y que lo desconoce como actividad. De ahí la importancia de foros como este y de la actividad de la propia cátedra. En este contexto mundial, en ese espacio social, ¿cuál es la respuesta de la Junta de Andalucía? La respuesta de la Junta de Andalucía como gobierno autonómico es tratar de responder en la medida de sus posibilidades a los compromisos internacionales y además dar respuesta a esa vocación de solidaridad del pueblo andaluz. ¿Y eso por qué lo haría el gobierno de la Junta de Andalucía? Porque un objetivo del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por unanimidad en el Parlamento, uno de los objetivos básicos del Estatuto de Autonomía es contribuir al desarrollo solidario de los pueblos. Partiendo de ese mandato del Estatuto de Autonomía, en 2003 el Parlamento de Andalucía aprobó una ley, también por unanimidad de todos los grupos políticos de entonces, la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Por tanto, existe una norma con rango de ley que marca las prioridades, las características y los instrumentos de la cooperación al desarrollo en Andalucía. Después, en el año 2006, como se ha mencionado, se creó la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente la Agencia Andaluza, que depende orgánicamente de la Consejería de Inclusión Social, es la encargada de gestionar y coordinar la cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito de la Junta de Andalucía. Y precisamente esa es la misión, como les decía, de la agencia y de la Junta de Andalucía. Respuesta a los compromisos universales y canalizar la solidaridad de los andaluces, porque a los compromisos universales estamos todos llamados, las instituciones, las personas, los colectivos y las empresas. Es una suerte de responsabilidad social necesaria. ¿Con quién hacemos la cooperación en la Junta de Andalucía? La cooperación, lo mencionaba el doctor y el director de la cátedra, hablaba de las ONGs. La cooperación en Andalucía se lleva de la mano de los agentes andaluces de cooperación internacional para el desarrollo. ¿Quiénes son los agentes andaluces de cooperación internacional para el desarrollo? Aquellas entidades andaluzas, y para ello tenemos un registro, digamos, administrativo, sin ánimo de lucro y cuyo fin es la cooperación internacional para el desarrollo. Actualmente, 430 aproximadamente entidades en Andalucía se dedican a la cooperación para el desarrollo, las conocidas como las ONG, las ONGDs cuando hablamos de desarrollo. Las ONGs en Andalucía son un sector fuerte
activo, precisamente seguro también por ese carácter solidario del pueblo andaluz y bastante potente en el contexto de España en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Las ONG andaluzas están presentes en 60 países. En el año 2023, por ejemplo, desarrollaron 514 proyectos e invirtieron 92 millones de euros en cooperación. ¿Cuáles son los países con los que las ONG andaluzas, los agentes andaluces de cooperación, más trabajan? Mali, Mozambique, Marruecos, pero también Bolivia y Burkina Faso son los que han tenido más inversión, por ejemplo, en el año pasado. Salud y lucha contra la violencia de género y género en general son los principales ámbitos de actividad de los agentes andaluces de las ONGs, ¿no? Las entidades que realizan una mayor inversión ahora mismo en Andalucía en cooperación, por destacar las primeras, son Médicos Mundi, Madre Coraje, Solidaridad Internacional o Manos Unidas. ¿Qué es importante también de las entidades? El número de personas voluntarias que movilizan. Las ONG andaluzas movilizaron en 2023 48.000 personas. Pero no solo construimos la cooperación en Andalucía con las ONGs. Son una agente, las ONGs pues tienen la especialización, tienen la profesionalidad, tienen una trayectoria histórica de trabajo, pero no solo, y tienen también diferentes orígenes. Tenemos ONGs cuyo origen es sanitario, tenemos ONGs con origen católico, por supuesto, la herencia de las misiones, ONGs que proceden del ámbito social, del ámbito profesional, pero como les decía, no solo la cooperación de Andalucía se construye con las ONGs. Las entidades locales de Andalucía, me consta que han estado aquí, me han precedido en otros momentos en el uso de la palabra, personas, por ejemplo, de la Diputación Provincial de Sevilla. Los grandes ayuntamientos de Andalucía, las diputaciones provinciales tienen también una fuerte actividad en cooperación. Las universidades andaluzas, todas las universidades públicas andaluzas tienen un área dedicada a la cooperación, en la mayoría de las ocasiones vicerrectorados específicos y además acompañados de oficinas para la gestión de la cooperación y aportan esa parte de la cooperación dedicada más al conocimiento y a la investigación. Los sindicatos y las asociaciones empresariales, tanto la Confederación de Empresarios de Andalucía como los sindicatos más representativos, realizan actividades de cooperación. El sistema andaluz de trabajo en cooperación se soporta en una gran parte sobre las ONGs, pero no solo, como les digo, también con estas otras instituciones que forman parte de ese sistema. Es un sistema en el que además, y eso es lo que estamos tratando, por eso también de nuevo agradezco la presencia hoy, lo que estamos tratando de trabajar es de ampliar la cooperación al conjunto de la sociedad. Colegios profesionales, academias ilustres como la suya, empresas, fundaciones. Hay una multitud de entidades que se dedican a cooperación y que no han estado formando parte de ese sistema tradicional de cooperación. Un elemento muy importante también de la cooperación es la figura del voluntariado, las personas que trabajan en cooperación. En ese sentido, les hablaba de esos 48.000 voluntarios que en el año 2023, según el informe anual de las ONG de Andaluza, participaron en voluntariado en cooperación internacional. Pero me gustaría destacar el voluntariado médico o el voluntariado sanitario que se realiza en el ámbito o con el apoyo del Servicio Andaluz de Salud. Es algo que tiene una trayectoria histórica importante y que muestra la voluntad y el compromiso que va en el ADN de médicos y personal sanitario andaluces, ese compromiso social y esa voluntad de ayuda, ¿no? Aquí tienen los datos de 2023 de participación de personal sanitario vinculado al Servicio Andaluz de Salud
en el año 2023, esto tenemos todavía los datos de 2024, a través de 3.830 permisos retribuidos en 35 países. En primer lugar, en América del Sur, después en África y después en Asia. Pero no es solo esta la participación del personal médico en cooperación, y además nosotros, tradicionalmente, la Agencia Andaluza de Cooperación, en trayectoria histórica, bueno, pues ha trabajado sobre todo con las organizaciones no gubernamentales. Nosotros contamos con vuestro trabajo como parte de la cooperación andaluza y así lo queremos incorporar en el nuevo plan andaluz de cooperación. Y les decía que no solo es esta, sino que el personal sanitario, médico y de enfermería, sobre todo andaluz, también participa en dispositivos de ayuda humanitaria oficiales. La Agencia Española de Cooperación Internacional hace unos años creó el dispositivo START de ayuda humanitaria. Eso significa que existe un contingente español de personal sanitario que se desplaza en casos de emergencia humanitaria declarada, ¿no?, por Naciones Unidas. En Andalucía es una de las comunidades autónomas con una mayor participación en ese contingente, unas 45 personas forman parte, como les digo, de ese dispositivo que se activa en 72 horas, bien para formar parte del hospital de campaña que España como país pone a disposición además de la Unión Europea, o bien en otras emergencias que requieran personal sanitario. En 2024, por ejemplo, 4 personas, 3 médicos especialistas y una matrona se han desplazado con el dispositivo START de España para emergencia humanitaria, en este caso a la selva del Darién en Panamá. ¿Cómo hacemos la cooperación en Andalucía? De ese mandato del Estatuto de Autonomía, de ese consenso social en torno a la cooperación para el desarrollo, ¿cómo traducimos a la realidad y materializamos la cooperación? Lo primero importante es que se hace conforme a una estrategia, y esto es importante y lo enlazo con el comentario que hacía el doctor, el director de la cátedra, en ese ejercicio de análisis que realiza la cátedra. Trabajamos conforme a una estrategia que marca las líneas prioritarias, que marca los sectores, que marca incluso las prioridades geográficas y que responde a un estudio profundo de diagnóstico de las realidades del mundo, pero también de alineación con las prioridades de los países de nuestro entorno, básicamente de la Unión Europea y de los países de nuestro entorno, y por supuesto de la alineación en todos los momentos con España y las prioridades que España como país tenga. El Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo es ese instrumento que hacemos operativo cada año a través de un plan anual. ¿Cuáles son las líneas de trabajo de la cooperación en Andalucía? Básicamente 3. Una primera, generación de procesos de desarrollo, lo que comúnmente se entiende como cooperación internacional para el desarrollo, que son actuaciones, intervenciones, proyectos, como queramos llamarlo, pues de una duración entre 2 y 4 años, dirigido a la generación de procesos en comunidades. No estamos hablando aquí de la asistencia humanitaria inmediata, sino de aquellas actividades, de aquellas actuaciones que requieren intervenciones más allá del corto plazo. La segunda línea de trabajo es la ayuda humanitaria. Esa sí es la intervención ante catástrofes o crisis humanitarias declaradas. ¿Cuáles son las crisis humanitarias? Crisis humanitarias están catalogadas y descritas por Naciones Unidas según niveles y establecidas en cada momento. En ayuda humanitaria solemos dedicarnos a esos espacios de crisis prolongadas, de espacios olvidados, de situaciones en conflicto. Dentro de la ayuda humanitaria se encuentra otro tipo de ayuda
se vive en el mundo en términos de pobreza. Yo creo que este objetivo claramente no lo estamos consiguiendo porque me parece que debemos de estar trabajando para los ya convencidos, porque en el conjunto de esta sociedad tan rápida, tan digital de hoy en día, la lucha contra la pobreza y la solidaridad no parece estar ahora mismo entre las prioridades. ¿Cuáles son los instrumentos a través de los cuales hacemos operativas esas líneas estratégicas que marcan un plan en esas líneas estratégicas, en esas líneas de trabajo? Los instrumentos ya concretos son la cooperación económica, eso es uno de los instrumentos fundamentales, el apoyo financiero a entidades para desarrollar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, normalmente ONGs, pero también universidades u otras organizaciones sociales. Proyectos de cooperación directa, proyectos de cooperación del gobierno de la Junta de Andalucía directamente con gobiernos o entidades públicas de otros países. Cooperación técnica a la que se refería Carmen hace un momento, cooperación técnica en el ámbito sanitario. Estoy segura que habrán podido conocer programas de la antigua Escuela Andaluza de Salud Pública, por ejemplo, pero programas de cooperación técnica en materia de desarrollo rural. Hemos estado apoyando la estrategia rural centroamericana. Cooperación triangular, que es ya un término más sofisticado y de estos tiempos, es esa cooperación en la que dos países, digamos, del sur, con similitudes pues, geográficas o culturales, establecen una línea de cooperación o de colaboración común con el apoyo financiero de un país, digamos, donante. Cooperación multilateral. La cooperación multilateral es aquella que se realiza a través de los organismos multilaterales, básicamente de los organismos de Naciones Unidas. En Andalucía desarrollamos cooperación pues, a través de UNICEF, a través de ACNUR, a través de UNRWA, ahora tan discutidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o del Programa Mundial de Alimentos, entre otras. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con unos compromisos y sobre todo con una actitud que preside, digamos, la actuación en materia de cooperación internacional para el desarrollo, que es el diálogo. Mantenemos un diálogo muy estrecho con aquellos agentes que forman parte del sistema andaluz de cooperación y que al fin y al cabo luego son las manos de la Junta de Andalucía fuera, ¿no? Tenemos unos espacios de diálogo y de grupos de trabajo permanentes. Para que se hagan una idea y podamos dimensionar de qué hablamos cuando hablamos del Plan Andaluz de Cooperación, puedo ofrecerles, mostrarles los resultados del tercer Plan Andaluz de Cooperación que ha acabado recientemente. En el periodo 2023, la Junta de Andalucía ha financiado 427 proyectos por más de 80 millones de euros en las diferentes líneas de trabajo que les he señalado. Esos proyectos han supuesto la atención a casi 5 millones de personas por parte de la cooperación de Andalucía, principalmente en las áreas de África subsahariana, América Latina, Mediterráneo y también en Andalucía, en ese trabajo que les comentaba de educación para el desarrollo y también de formación e investigación. Organismos internacionales, universidades, ONGs, el trabajo con los gobiernos de los países prioritarios, las entidades locales, como les hablaba, han sido los principales colaboradores de la Junta. Y en este periodo, ¿cómo hemos trabajado en salud? Ya que estoy ilustremente rodeada de grandes científicos y académicos. En el periodo 2024 se han financiado por la Junta de Andalucía 49 proyectos
13,4 millones invertidos, un 16,4% de la inversión total y supone la atención a 2,3 millones de personas. ¿En qué países? Esos serían los principales. Hay otros. África y Mediterráneo son principalmente y sobre todo derivados de la crisis, ¿no?, de los últimos tiempos en toda esa zona, han sido los principales destinatarios de ayuda. Mali, Burkina Faso, Siria, Mauritania y población saharaui. ¿Qué áreas de trabajo son las principales de estos proyectos de salud que ha financiado la Junta de Andalucía? La de nutrición infantil en África, pero también en Guatemala, seguro que conocen los problemas de nutrición infantil allí. Salud sexual y reproductiva y acceso a la salud primaria. ¿Con quién hemos desarrollado esos proyectos? Pues principalmente con entidades especialistas que la mayoría de ustedes conocerán, como Andaluza, como Médicos Mundi o Médicos del Mundo, pero que tienen ahora mismo proyectos en ejecución, como también los tiene Ibermed, que también es una entidad que entiendo que conocerán. Pero también trabajan en salud otras entidades que están especializadas en el área geográfica y que despliegan allí su actividad, como la Fundación Albiar en República Democrática del Congo, MPDL en Mali o ASECOP en Palestina. En este periodo 2020-2024, en esa cooperación multilateral de la que les hablaba, hemos colaborado también en salud, sobre todo en pandemia, con Naciones Unidas. Andalucía participó en el sistema COVAX de distribución de vacunas. Este es el esquema de resultados del periodo 2023. Como pueden ver, el trabajo de la cooperación andaluza se centra en esas tres líneas, ¿no?, los países árabes del norte de África y el Mediterráneo, América Latina y Caribe y África, destacándose el papel sobre todo en Centroamérica y la zona andina, en Marruecos, que es el área transfronteriza con la que más intensidad se desarrolla cooperación en Andalucía, pero también Senegal o Mozambique. El trabajo en Palestina también es destacado desde Andalucía. Las actuaciones, por ejemplo, en países como Yemen o Afganistán han respondido siempre a situaciones de emergencia humanitaria. Ahora mismo estamos en el momento de preparación del próximo Plan Andaluz de Cooperación, que esperamos que se apruebe en los próximos meses. Y ahí estamos trabajando en nuevas líneas de actuación, en ese sentido, por ejemplo, de que les hablaba, de apertura hacia la sociedad, pero también de una cierta apertura en el ámbito geográfico, haciéndonos eco de la actividad de los propios agentes andaluces de cooperación. Llevamos casi 2 años trabajando en esa tarea de diálogo con los agentes andaluces de cooperación para incorporar sus propuestas a lo que será el próximo Plan Andaluz de Cooperación. Ahí quiero destacar que en estos 2 años he podido tener un contacto habitual con el colectivo médico, tanto con el Colegio de Médicos de Sevilla, como el Consejo Andaluz de Médicos, también como el Colegio de Enfermería. Incluso han participado en estos diálogos, porque siempre hemos querido en estos 2 años de trabajo incorporar esa labor que el personal sanitario y los médicos de Andalucía realizan a ese Plan Andaluz de Cooperación. El plan se marca unos objetivos generales y unos objetivos estratégicos y define esos instrumentos de los que les hablaba, ¿no?, de cooperación económica, cooperación técnica, multilateral y alianzas para el desarrollo, porque entendemos en esa vocación aperturista del plan que la contribución a la lucha contra la pobreza no debe
colectivo o cada parte de la sociedad pueda aportar desde su especificidad, desde su singularidad a ese objetivo común al que todos estamos concernidos. Hemos fijado una serie de prioridades sectoriales, fruto de ese trabajo intenso de diagnóstico, de, como les digo, la alineación con el contexto sobre todo europeo, y hemos establecido esas prioridades sectoriales recuperando la prioridad de servicios sociales básicos y la mención expresa a la salud que antes no figuraba. Demografía, seguridad alimentaria, servicios sociales básicos, género, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico y productivo sostenible. Eso debe combinarse con esa actuación en Andalucía de educación para el desarrollo y de comunicación para el desarrollo. La comunicación del trabajo que hacemos, el traslado a la sociedad de la importancia de lucha contra la pobreza y cómo lo trabajamos es importante sobre todo para las generaciones futuras. Yo que me dedico a esto de la cooperación desde hace un tiempo, observo en los espacios, en los foros, en las reuniones que tengo, que la mayoría de la gente que habla de cooperación tiene más seguro de 40 años y más de 50. Es decir, la gente joven, los chavales de hoy en día, no están comprendiendo el mensaje que a lo mejor nuestras generaciones sí han comprendido cuando las cifras de lucha contra la pobreza en la actualidad son aún terribles. Por eso toda comunicación y sensibilización social a nosotros nos parece más que necesario. Las prioridades demográficas que vamos a tratar a establecer para los próximos años también tienen una visión amplia en el sentido que la Junta de Andalucía desde el año 2007 había limitado sus intervenciones a una serie listada de países y hemos observado que la participación, y lo he observado también en la actividad del voluntariado médico, que los andaluces están trabajando en muchas ocasiones mucho más allá de ese listado de países históricos de la Junta de Andalucía, ¿no? Por ejemplo, Costa de Marfil, que tiene una actividad relevante desde Sevilla, además conocerán, o República Centroafricana, que es uno de los países más pobres del mundo y que tiene una relevancia especial en Córdoba, y no figuraban entre esa lista de países. Con lo cual, para este próximo periodo vamos a adaptar un enfoque más amplio, teniendo en cuenta una serie de factores que sí son importantes, como priorizar donde concurran las mayores situaciones de pobreza, tender a trabajar con aquellos países vecinos o culturalmente próximos en idioma o en cultura, ¿no? Y aquellos de donde proceden las personas migrantes. Países que cuenten con una presencia instalada de la cooperación andaluza, bien porque en los años de existencia de la cooperación andaluza se haya trabajado allí, o bien porque, como les decía, en Córdoba, en la República Centroafricana, existe un vínculo social importante que además tiene una explicación, y es que el obispo de la República Centroafricana es de Córdoba. Entonces, se ha generado un vínculo social que nosotros entendemos que debe de reconocerse. Y, por supuesto, la alineación siempre con España y las prioridades de España cuando hablamos de cooperación y también de la Unión Europea. Cuando hablamos de acción humanitaria y de emergencia, impera el principio de universalidad. Todavía no es más. Por tanto, ¿qué conclusiones o qué mensajes eran para mí importantes y no sé si lo he conseguido tratar de trasladarles hoy? Trasladarles que existe un sistema andaluz de cooperación en el que participan los tradicionales agentes andaluces de cooperación, pero también muchos otros, en el que pueden participar empresas. Tenemos tantas empresas andaluzas que están presentes en países de Latinoamérica y que fruto de su responsabilidad social pueden actuar, colegios profesionales, colectivos como el colectivo médico. Entendemos que nadie sobra en ese sistema andaluz de cooperación y nosotros estamos dispuestos a que todos queden integrados. En segundo lugar,
para mí era importante trasladarle que existe una estrategia y una hoja de ruta andaluza, y que esa hoja de ruta responde a ese trabajo profundo de conocimiento y sobre todo de consenso social, y que marca las prioridades geográficas, sectoriales, basadas en ese estudio. Trasladarle que salud es sin duda una de las prioridades de la cooperación andaluza. Les he dado las cifras del 2023, el 24 ha alcanzado ya casi el 20% de la financiación. Salud con un enfoque de derechos humanos, que es un término que se utiliza mucho en cooperación y que quiere decir que la salud es un derecho humano que siempre hay que preservar. Luego también le lanzo algunas reflexiones que ya he atisbado durante la intervención, como la evolución de lo que debe hacer la cooperación para el desarrollo. La cooperación para el desarrollo debe ser algo más que la financiación en subvenciones de la administración pública, debe ser la cooperación técnica de personas expertas, debe ser capaz desde las instituciones y tanto públicas como privadas, de movilizar recursos destinados a la lucha contra la pobreza. Reflexionar sobre la importancia, creo que también lo he dicho, de la comunicación a la sociedad y del papel de los jóvenes, más allá de la politización a la que muchas veces se ve sometida esta acción pública de la cooperación. Esos grandes retos de la cooperación a futuro, de lo que entendemos por cooperación, tendrán su epicentro en Sevilla este año. En junio se celebra en Sevilla la Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre la financiación al desarrollo. Esto es, en Sevilla en el mes de junio vamos a tener a los principales líderes y jefes de Estado y de Gobierno del mundo debatiendo sobre la lucha contra la pobreza y la financiación para el desarrollo. ¿Por qué en este momento? Porque ese horizonte 2030 que se marcó la comunidad internacional va mal. La solución, el centro de ese debate, que además será muy entretenido en este año con las posiciones nuevas que estamos conociendo de Estados Unidos y de otros países, pues seguro que va a ser entretenido. En ese foro se hablará de las soluciones globales para la lucha contra la pobreza, que por supuesto van más allá de lo que entendemos como cooperación y que alcanzan a arquitecturas financieras internacionales, a sistemas financieros mundiales, a las condonaciones de deuda. Luego quería, por último, dejarles algunas conclusiones o reflexiones, en especial dirigidas a la participación del personal sanitario y médico en cooperación internacional, a la que me he podido acercar en estos 2 años. Agradecer ese trabajo del colectivo y de los profesionales médicos, y recordar, en primer lugar, que desde la Junta de Andalucía y la Agencia Andaluza de Cooperación abrimos las puertas para apoyar ese trabajo. No hablo solo financieramente, ¿no?, que es lo que se espera de una administración, sino en la integración del trabajo del personal médico y sanitario en ese sistema andaluz de cooperación. Porque es importante cuando se hace cooperación y en salud y como hace el personal sanitario y médico andaluz, es importante recordar algunas premisas, ¿no? Por ejemplo, lo capital que es la coordinación. En los países en los que participáis y en los que participamos existen siempre, casi siempre, oficinas de la cooperación española, las oficinas de las denominadas OCE, dedicadas específicamente a la cooperación y dedicadas especialmente a atender a los cooperantes españoles. Es importante conocerlo. En la Junta de Andalucía, por otra parte, tenemos personal desplazado, por ejemplo en África, lo hemos tenido en Centroamérica, ahora no lo tenemos, y es importante que nuestros profesionales puedan apoyar vuestra labor cuando sea necesario. En segundo lugar, es importante tener en cuenta las
esos protocolos de seguridad y se conozcan muy bien antes de salir. También es muy importante, lo mencionaba Carmen, ser conscientes de que en cooperación es esencial dejar capacidades instaladas. La asistencia es esencial en determinados momentos, como sabemos, y ustedes lo saben bien, pero es importante que ese personal local conozca o aprenda esa técnica para que luego pueda utilizarla o el uso de ese material. En el ADN de la cooperación está dejar instaladas esas capacidades. También es muy importante conocer las necesidades específicas de cada zona. Y ahí, por eso, os resaltaba el hecho de que tenemos una hoja de ruta en Andalucía. Las condiciones las necesidades de cada zona y sus condicionantes. Pongo un ejemplo. En Mali y en República Democrática del Congo, por ejemplo, en ambos países hay un problema de desnutrición. Pero claro, en Mali es porque falta agua, porque no llueve. En República Democrática del Congo no hay un problema de lluvia, lo que hay es un problema de conocimiento sobre la nutrición. El problema de Mali es de saneamiento porque no hay agua y de enfermedades digestivas. Entonces es importante un cierto conocimiento de las necesidades específicas de cada zona. Pero para terminar, reiterar de nuevo, ya termino, no sé cómo está de tiempo, Carmen, bueno, me pasa, agradeciendo de nuevo que podamos estar aquí en ese trabajo que entendemos que es de todos, de concienciar a la sociedad, pensar y reflexionar sobre la cooperación y trasladar una vez más que están abiertas las puertas de la Agencia Andaluza de Cooperación y de sus profesionales para ayudaros con lo que podamos. Gracias. Querida José, permítame que utilice esta terminología porque en el mundo de usted y yo nos movemos de cooperación internacional, el cariño, la generosidad es la norma. Por lo tanto, permítame el calificativo. Mire, cuando invitamos a una político o a alguien relacionado con la política en esta academia, siempre uno corre el riesgo de que sea un discurso demagógico. Eso sí evitable. Sin embargo, he de decirle, lo digo sinceramente, que el suyo ha sido todo lo contrario. Excelente y aclaratorio sobre las funciones de la Agencia Andaluza de Cooperación, que muy poca gente la conoce, realmente. Era el objetivo de invitar aquí hoy. No tenga duda que hemos tomado buena nota de ello, y que estaremos muy pendientes del segundo curso que ustedes van a poner en marcha pronto para plantear nuestras reivindicaciones. Así que mi agradecimiento sincero por estar aquí esta tarde, por esta charla excelente, aclaratoria. A mí personalmente me ha encantado la cantidad de datos, pero también la claridad que tiene usted sobre los objetivos que debe perseguir un departamento como este que usted tiene. Supongo que habrá una pregunta. Yo le quiero hacer la primera y muy concreta. Mientras usted hablaba de la Agencia 2030, a mí me venía a la cabeza los objetivos del milenio, los 8 objetivos del milenio, de los cuales de mala manera se cumplieron 2 si acaso, porque ya está en el proceso, y de que el famoso cero, que lo firmaron prácticamente todos los países del mundo, y que del famoso 0,7% el que más pagó, que por supuesto fueron los menos desfavorecidos, porque los más ricos, como usted sabe, no llegaron ni al 0,3, es enorme. Pues se quedaron en eso y además los objetivos no se cumplieron. Fue una cosa grandilocuente que yo pensaba en los 1.000 que no los 8 objetivos. Mi pregunta es, ¿cree que esto va a ser algo parecido o qué paralelismo hay entre los objetivos 2030 y aquellos famosos objetivos del milenio? Porque eso resulta, cuando no se cumple, frustrante para la sociedad y de crédito para la. Esa es la pregunta. Muchas gracias.
tener una hoja de ruta y una guía y unos objetivos marcados, como están marcados en la Agenda 2030, numéricamente identificados, es algo. Y es algo importante que es de agradecer. Por eso a mí, personalmente, me da mucha rabia que se hable con ese desconocimiento de la Agenda 2030 y eso, porque la Agenda 2030 lo que marca es los pasos y los objetivos para hambre cero. ¿Quién está en contra del hambre cero? Para esos objetivos de salud, ¿quién está en contra de esos objetivos de salud? Que sí, que hay otros temas de sostenibilidad, a lo mejor discutibles, pero nadie está en contra tampoco de la conservación de la biodiversidad en el mundo. Entonces, a su pregunta más concreta, no se están consiguiendo, y de ahí la cumbre de Naciones Unidas este año, pero hay un avance importante antes de lo que hay un antes y un después de la pandemia, de Ucrania, de Palestina, del tema del clima y tal, pero que son útiles y han permitido unos avances en el sentido de enfocar el trabajo en direcciones concretas. Yo estoy convencida de ello. De todas formas, yo le digo que viviremos en directo en Sevilla ese debate, que además será especialmente agitado en estos tiempos que estamos viviendo. Me alegro que esté convencida de eso. No sé si la doctora Delgado quiere hacer alguna pregunta o aclaración. El profesor Camacho quiere hacer una pregunta. Pero primero felicitarte por esta magnífica exposición. Creo que se ve allí. Primero felicitarte por esta magnífica exposición y felicitar a la Cátedra de Cooperación Internacional por habernos traído a CDMC, que nos ponga corriente de algo que desconocemos habitualmente. Sabemos mucho de técnica de medicina, pero poco de la administración y los esfuerzos que se están haciendo a nivel Sevilla, Andalucía, España. Hacías una referencia a cómo están aumentando el serie de enfermedades naturalmente en estos países. Bueno, desde la medicina estamos muy preocupados por ese tema. Concretamente, el 14 de mayo, en el Colegio de Médicos tendremos una sesión con 3 conferencias sobre la globalización y su influencia en cómo aumentan las infecciones. La primera conferencia va a ser sobre la tuberculosis, que la comenté anteriormente. Está aumentando de una forma exagerada y hay que saber por qué y por el remedio siempre que se pueda. La segunda va a ser sobre el nuevo aumento de las enfermedades de transmisión sexual, que se ha perdido el miedo al SIDA y están aumentando de una forma espantosa. Y la tercera es sobre la tirosis. La tirosis está aumentando también de una forma importante. Aquí importa la fiebre del Nilo, que la tenemos aquí en Sevilla. Bueno, se va a hablar de eso, pero se va a hablar también del dengue y se va a hablar de otras enfermedades virales que están también aumentando. Por eso, el que haya venido hoy a comentarnos que desde la administración estáis haciendo un esfuerzo para que podamos llegar con la medicina a todos estos sitios, pues es de aplaudir y de felicitar. Bueno, yo por supuesto sumarme a los agradecimientos que le estamos manifestando porque es una realidad lo que usted ha expuesto, la claridad de los datos, la contundencia de los datos, ¿no? Y el que, lo decíamos incluso en el inicio, ¿no? El que ya el gobierno de una región, de un país, esté de acuerdo en actuar con el resto del mundo y que la solidaridad no sean solo palabras que nos tranquilizan la conciencia, ¿no? Desde nuestras atalayas, pero el pero no es negativo. Quiero decir que, sabiendo que todo esto es así, que tenemos que ir a la gestión macro, yo, desde mi humilde posición como discreta cooperante, cuando he tenido la oportunidad, efectivamente, con el doctor Garrido, tampoco podemos olvidar lo micro, porque también me siento feliz de que sea la directora médico del Hospital de Valme la que está actualmente sentada en la mesa, porque si hablamos no solo de mi casa o de mi área de trabajo, pero que no le quepa la menor duda que médicos, enfermeras, sanitarios, matrones, es decir, que la disposición, la disponibilidad, el lanzarse a determinados proyectos
en Guinea-Bissau, pues bueno, estamos viendo, ¿no?, la posibilidad de incluso dar esa formación por comunicación, como telemedicina, ¿no? Entonces todo esto simplemente reiterarle las gracias y decirle que tiene nuestra certeza de que las alianzas que las firmamos nosotros desde el primer día que le propusimos que viniera. Sí, muchas gracias, Carmen. No, yo he tratado de explicar que no me olvido, que no me olvido nada. De hecho, en estos 2 años me he afanado bastante en contactar, ya os he dicho, con el personal médico y bueno, con los colegios, ahora con vosotros, pero me he empeñado especialmente porque conocía individualmente antes de dedicarme a esto el papel que realizan los médicos. Obviamente la administración no trabaja con personas, trabaja con instituciones. Lo que no quiere decir que nosotros no queramos y tengamos la firme voluntad de reconocer el trabajo que hacéis, pero no solo reconocerlo, sino incorporar vuestros resultados. Yo estoy también en conversaciones con el SAS, unas más fáciles que otras, para tratar de incorporar eso, que por ejemplo el próximo Plan Andaluz de Cooperación del que os hablaba va a recoger como medida de la cooperación andaluza el trabajo de los médicos en el marco del Fondo de Cooperación. Eso no ha existido nunca. ¿Dónde querría yo evolucionar? A conocer exactamente a qué países habéis ido, qué situaciones han atendido. Querría saber cuántas personas han atendido por los voluntarios médicos andaluces, y en suma lo que querrían es que ellos fueran cooperación andaluza, porque la cooperación andaluza somos todos los que estamos contribuyendo de una manera o de otra, más allá de que desde una administración, y ya entramos en las limitaciones de la burocracia, la relación con las personas individuales no tiene normalmente un útil administrativo, ¿no? Pero yo estoy totalmente abierta y dispuesta a que charlemos, hablemos y pensemos. Bueno, en primer lugar, felicitarla por su labor, importante labor, difícil labor que es canalizar los recursos económicos de los andaluces correctamente en la cooperación internacional, que creo que es una labor bastante difícil y hacerla a veces no siempre se da. Dicho esto, felicitarla por su magnífica exposición y yo más que una pregunta quisiera escuchar su visión, haber analizado que hay un cierto grado de desarraigo actual con respecto a la implicación de la sociedad en la cooperación, en la solidaridad. ¿Qué piensa usted del impacto de las desigualdades sociales, económicas, del aumento de la vulnerabilidad, de la pobreza en nuestra propia nación, en Andalucía? ¿Puede influir eso en una menor implicación, ya que la gente se queda en el mismo, como decía Carmen anteriormente, y más de lo mío que lo externo? Está claro, cuando una sociedad es más rica, tiene un estado de bienestar mayor, se implica más solidariamente con el exterior, pero cuando hay problemas parece que nos olvidamos. ¿Tiene importancia? Pues yo estoy especialmente de acuerdo en que mientras una sociedad es más rica se implica más. Yo creo que efectivamente nosotros también vivimos una situación de pobreza, además se ha visto en los últimos días en España importante, pero en los países de los que estamos hablando es que no hay acceso a los servicios mínimos, es decir, a los servicios mínimos que sí tenemos una garantía aquí. A mí lo que me sorprende más que nada es que en la era de la historia en que contamos con la mayor información, y que coger un avión no es lo que era hace 20 años, con los mejores medios de transporte, con la mejor tecnología, estemos de espaldas a realidades tan crudas como la muerte de 800 mujeres al día por parto o embarazo. Yo creo que hay que es una información que no interesa en los medios de comunicación, o que a lo mejor no es especialmente atractiva, y que además los medios de comunicación
comunicación han cambiado. Hoy en día los medios de comunicación tradicionales no son los que llegan a la masa y que tenemos que aprender a transmitir en esos nuevos medios a las generaciones futuras las situaciones de desigualdad del mundo. Yo tengo hijos adolescentes y verdaderamente desconocen esa situación de emergencia que se vive en otros países, que conllevan pues, también a esas migraciones, a todo ese movimiento que vemos hoy en día, ¿no? Yo creo que es un problema que seguramente las administraciones públicas están fallando también, igual que estamos fallando en que nadie sepa que es la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, aunque haya nacido en el año 2006, yo me estoy leyendo todo lo que puedo. No estamos al corriente de la situación claramente desfavorecida que viven otros pueblos sin acceso a los mínimos, sin acceso a los mínimos vitales ni a ninguna oportunidad a kilómetros de distancia. Yo creo que hay una falta de concienciación y una mirada egoísta en el mundo de hoy en día que es lo que lo está impidiendo. Creo que todos tenemos un papel al respecto. Con su permiso, en primer lugar me ha dado mucha alegría volver a verte, muchísima alegría. Y quería empezar agradeciendo a la cátedra que nos permita aprender de ese área humano que muchos tenemos todavía pendiente. Y a usted por aceptar la invitación de la cátedra y felicitarla por su epígrafe. Quiero resaltar que el primer epígrafe en la columna de la izquierda de la Agenda 2030 es la lucha contra la mortalidad en el parto perinatal, que difícilmente se puede reducir, porque es un parámetro del que dependen otras muchísimas variables. Pero tenerlo como compromiso, si finalmente no llegamos a conseguir el éxito, desde luego no le tiene que quitar mérito a todos los que luchan por ello. Había muchos más objetivos, pero es el primero. Y como el área de conocimiento que yo represento en esta casa es la obstetricia, pues lo quiero resaltar. Y luego quiero compartir con usted una incomodidad que es mía. Es mía y no tengo fundamento para tenerla, porque lo poco que conozco de la cooperación internacional es a mi amigo el profesor Garrido, que es intachable en su vida personal y en la forma de administrar, desgraciadamente, los pocos recursos que esta casa dispone para la cooperación internacional. Cuando digo que es intachable, intachable. Sin embargo, usted administra 92 millones de euros, he querido entender, en su administración. Entonces, mi incomodidad no quiero que sea la suya, pero ¿no tiene usted miedo que con ese presupuesto muchas veces otras instituciones interpuestas estén creando redes clientelares o desviando fondos para los que en principio no está encima de ese dinero? Me parece una muy buena pregunta, la que estamos aquí en confianza. 92 millones en el conjunto. Nosotros ahora mismo, actualmente, la agencia tiene para este año 18 millones de euros, que valga decir que es uno de los menores presupuestos que ha tenido históricamente, ¿no? Con lo cual, estamos haciendo bien apretando el cinturón, reduciendo allí donde había cargas excesivas y manteniendo el cumplimiento del objetivo en la medida en que ponemos. Claro que me preocupa y me ocupa muchísimas horas y noches. Estamos auditando todos los proyectos económicamente con auditores oficiales. Estamos haciendo evaluaciones ex
pero la mayoría de las entidades son entidades bastante comprometidas. Luego nosotros exigimos como requisito que sean entidades con una serie de controles y auditorías que salvaguardan bastante la actividad. No obstante, por supuesto que estamos muy atentos y ya les digo, hemos tomado todas esas medidas de control económico y externo. ¿Una pregunta más? Muchísimas gracias por su excelente conferencia y tres preguntas muy cortas. Una,
y también utilizar esas nuevas tecnologías en beneficio de ayudar a los demás. Yo creo que la medicina es la más humanista de todas las carreras de ciencia, tenemos que seguir siendo humanistas y hay que aprovechar esos recursos de la telemedicina pues para ayudar. A lo mejor en modo consultoría no hay que desplazarse en el hospital, soy la directora de toda el área sanitaria, que el centro es el Hospital de Valme, que hay una gran tradición de cooperación con el doctor Garrido, la doctora Delgado, el doctor Alberto Oviedo, que va a Etiopía y que sigue yendo. Y creo que hay muchas formas de ayudar también desde aquí con nuestros conocimientos. Es decir, con una asesoría médica, hoy en día te puedes conectar con cualquiera que está en la otra punta del mundo prácticamente en tiempo real y eso sería una buena medida para compartir conocimiento. Nosotros también aprendemos de ellos, de trabajar con pocos recursos, estamos acostumbrados a trabajar con todos los recursos y pedimos siempre más, ¿no? Como médicos, porque es nuestra misión, tenemos que ir a la excelencia, pero creo que hay que compartir también nuestro conocimiento con cosas que a lo mejor no son tan costosas y que sí serían muy valiosas para los más desfavorecidos y para nosotros también. Creo que esa puede ser una línea de trabajo. Yo, desde mi posición actual, pues me pongo a vuestra disposición porque de verdad considero que tiene que ser así. Yo siempre cuento la anécdota, aquí me acompaña mi antiguo jefe en el servicio de pediatría, el doctor Millán, pues tuvimos una residente que estuvo de cooperación internacional, Paula, estuvo en la isla de Lamu, en Kenia, y estaba en una zona de maternidad, bueno, pues donde no había nada. Y ella, nos comunicábamos vía WhatsApp porque tenía una cierta cobertura en determinadas zonas y comentábamos pacientes, ¿qué hago con este prematuro que no tengo? ¿No? Y estando yo en la piscina de mi casa con mis hijos pequeños, ¿no? Bueno, pues estamos ayudando, ¿no? No es tan difícil. Hay que plantearse que es necesario, ¿no? Y que esa labor de difusión pues creo que es muy importante, hay que llevarlo. Así que nada, enhorabuena y a vuestra disposición en lo que pueda ayudar. Gracias. Gracias, Eva. Bueno, Celia, como decía al principio, ya ves que tu charla no ha caído en barbecho. Ha habido muchas preguntas, algunas más comprometidas que otras, pero eso es bueno y te permite a ti pues explicar un poco algo que está desconocido por todos. Bueno, antes de darle la palabra al presidente para que cierre el acto, quería decirte que esta es tu casa, que puedes venir, con permiso del presidente, naturalmente, que puedes venir siempre que quieras a explicarnos aquello que sea útil para nosotros y que cuentes con nosotros para entre todos hacer un mundo mejor. Muchas gracias. El señor presidente cierra. Yo quiero dar el permiso lo que llevo Bueno, voy a cerrar el acto dando las gracias. Ya han dado las gracias más. Yo también lo doy. Muchas gracias a los que han estado en el público. Escaso, pero ahí han estado y han oído algo muy interesante que es una pena que no lo haya oído más. También a los académicos, sin distintivo, a todos los académicos. Y por supuesto, también, que no suele hacerse, pero yo lo voy a hacer, al ilustrísimo señor don Rogelio Garrido Teruel, porque ha organizado una sección extraordinaria. Y con agradecimiento